Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de la zona premium de Zoom. Mi nombre es José Luis Rodríguez y en este vídeo te voy a explicar por qué motivo te aparecen los cielos quemados en algunas fotos y qué debes hacer para evitarlo. Cuando en fotografía se habla de cielo quemado, nos estamos refiriendo a un cielo que aparece completamente blanco, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de volumen, y que además puede producir la aparición de algún tipo de aberración cromática en los bordes del resto de la foto. Por ejemplo, en el borde de este edificio o en el límite de este edificio respecto al cielo. Para saber por qué aparecen estos cielos quemados, debemos entender qué es el histograma y qué es el rango dinámico. Vamos a hablar primero del rango dinámico. Por explicarlo de una manera sencilla, podríamos decir que el rango dinámico es la capacidad que tiene nuestra cámara para captar distintos niveles de luminosidad en la escena. Cuando nosotros estamos viendo una escena, nuestros ojos son capaces de ver información en este cielo, en estas nubes, vemos las nubes, vemos distintos tonos de grises y también veríamos información de la fachada de este edificio. Cuando hacemos las fotos con nuestra cámara, lo que vemos es que nuestra cámara no es capaz de recoger esa misma información a la vez del cielo y de la fachada. ¿Por qué? Porque el rango dinámico que es capaz de recoger nuestra cámara es menor. Esto, que parece un concepto un poco abstracto, se entiende mucho mejor cuando nos vamos al histograma. El histograma, que es esta gráfica que aparece en la parte inferior, es una representación gráfica, estadística, de la distribución de unos determinados valores. Cuando trabajamos en fotografía, este histograma representa los distintos valores de luminosidad de la escena. Podríamos asumir que en muchas ocasiones este histograma sería capaz de representar más valores hacia la izquierda y más valores hacia la derecha de los que se están viendo aquí. Pero lo que vemos está limitándose al rango dinámico que soporta nuestra cámara. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ocurre que cuando en la escena hay un rango dinámico superior al que nuestra cámara es capaz de captar, la cámara debe decidir si pierde información a la derecha del histograma o a la izquierda del histograma. En la parte derecha del histograma se acumulan las luces y en la parte izquierda se acumulan las sombras. De modo que, si quisiéramos captar la información de las luces, lo que tendríamos que hacer es desplazar todos estos valores a la izquierda y oscureceríamos en general toda la foto. Si lo que quisiéramos es captar la información en las sombras, desplazaríamos todo a la derecha, las sombras se aclararían, pero aparecería más zona blanca, aparecería más zona quemada. Esto es lo que respecta a la teoría. Y ahora bien, ¿cómo funciona la cámara a la hora de decidir qué parte del histograma o qué parte de la información recoge o no de ese rango dinámico? Bien, eso nos lo va a determinar el modo de medición de la cámara. La cámara tiene un sensor que determina la cantidad de luz y por tanto realiza los ajustes a ese respecto de apertura, de tiempo de exposición, siempre y cuando estemos realizando ajustes semiautomáticos o automáticos. Cuando trabajamos con la configuración por defecto de la cámara, lo que utilizamos es un modo de medición que se denomina matricial o promediado. Lo que hace es calcular la luminosidad de cada uno de los puntos que compondrían la imagen, hace algún tipo de media y decide cuál es el valor más intermedio para que se recoja la mayor cantidad de información. Si estuviéramos promediando o midiendo con ese modo de medición una fotografía como esta y sacáramos más parte del cielo, lo que ocurriría es que el cielo saldría más oscuro, recogeríamos un poco más de información y la fachada también saldría más oscura. Si sacáramos sobre todo fachada, como la parte de la fachada es más oscura, ese promediado lo que haría es quemarnos aún más la parte del cielo que estuviéramos exponiendo. Por tanto, ¿qué conclusión debemos sacar? La conclusión es que cuando queremos que todas las zonas queden correctamente expuestas y hay mucha diferencia de luminosidad entre ellas, el modo de medición matricial o promediado no nos va a servir por esto, porque la cámara va a determinar qué parte elimina, y en este caso se eliminarán partes correspondientes a las luces. O mejor dicho, sí nos podría servir, pero lo que tendríamos que hacer entonces es jugar con la compensación de la exposición, que es un control que tienen muchas cámaras, por la cual le podemos decir a nuestra cámara, a lo que tú hayas medido de luz, bájale o súbele estos puntos. ¿Qué ocurre? Que es un mecanismo poco eficiente, porque en función de la composición que estemos haciendo, vamos a tener que sumar o restar cantidades diferentes en cada fotografía. Sin embargo, hay un modo de medición que traen las cámaras, que es la medición puntual, que nos permite realizar un ajuste mucho más fino y una combinación mucho más efectiva con este ajuste o con esta corrección de la exposición.
La combinación de estos dos elementos es lo que se conoce como el derecheo del histograma en fotografía digital y consiste en lo siguiente. Si yo quiero obtener la mayor calidad posible en la recogida de la información en nuestra foto, lo que debo hacer es medir la luz en aquel punto más luminoso del que quiera extraer detalle y hacer la foto en ese punto. Como las cámaras suelen meter un margen de error en la medición, lo que hacemos es que además sobre esa medición de ese punto debemos aplicar un factor de corrección para conseguir que el histograma, que la forma que tiene el histograma, saque la zona más luminosa muy pegada a la derecha, pero sin pasarse, sin perder información. Esto, como digo, es lo que se llama el derecheo del histograma. Aplicando este método para medir una situación como esta, en una escena como esta, es decir, con mi cámara enfoco, mantengo el enfoque y mido la luz donde deseo sacar información, en este caso en el cielo, y con el factor de corrección apropiado, que dependerá de cada cámara, pero una vez que calculas el de tu cámara, lo puedes mantener para distintas fotos, lo que conseguimos es un resultado más parecido a este. Esta es la misma foto, es el mismo encuadre, es el mismo cielo, o sea, están hechas una a continuación de la otra, pero lo que hemos hecho ha sido medir en el punto del cielo, en el punto de las nubes. Como veis, aquí ya sí hay unas nubes que tienen volumen. Hay unas nubes en las que se aprecian distintos tonos de grises. Era un cielo muy cargado, incluso se ve una pequeña parte de cielo azul, estaba despejando, pero es un cielo con volumen, es un cielo en el que todavía tengo información para poderlo tratar adecuadamente y conseguir, por ejemplo, pues un efecto más dramático del cielo, pero sobre todo conseguir esa información que no quería perder del cielo, esa información que me diga, estoy en un día nublado, no estoy en un día blanco, no estoy viendo un cielo blanco. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que os explicaba al principio. La capacidad para recoger el rango dinámico de la escena de nuestra cámara es limitado. Lo que hemos hecho al final, al medir en el cielo, es oscurecer toda la foto. Oscurecemos lo suficiente el cielo para que no se queme, pero también oscurecemos la fachada del edificio. Además, en las zonas más oscuras, cuando trabajemos en fotografía digital, lo que veremos es que se acumula más ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer para no quemar los cielos? Pues de entrada, medir en el cielo, ajustar la corrección de la exposición y disparar así, sabiendo que el precio que tenemos que pagar por tener un cielo que no esté quemado es que se oscurecen las partes más oscuras de por sí de la fotografía, porque el contraste es el que es. Esto siempre y cuando hagamos una sola foto. Entonces aquí hay que elegir si queremos un cielo quemado, como el que veíamos en la primera de las fotos, o un cielo correctamente expuesto a costa de tener la parte de la fachada más oscurecida. Pero en fotografía hay solución para casi todo. Entonces, lo que podemos hacer es sacar lo mejor de ambas fotos. Podemos disparar haciendo dos mediciones, una exponiendo correctamente para el edificio, otra exponiendo correctamente para el cielo, y fusionar ambas fotografías. En la parte superior lo que veis es la foto con el edificio correctamente expuesto, el cielo quemado, y a la derecha el cielo está correctamente expuesto, pero el edificio está algo subexpuesto. En la parte inferior vemos de nuevo estas dos fotos, cielo correctamente expuesto, edificio correctamente expuesto y el resultado de la fusión de ambas, que ya os adelanto que es un proceso muy sencillo, no hay que tener prácticamente conocimientos de Photoshop ni hacer selecciones muy finas si lo aplicáis como lo he aplicado y que ya os contaré en otro vídeo. Así que espero haber podido resolver las dudas de por qué aparecen los cielos quemados, que hayáis aprendido a hacer fotos con los cielos correctamente expuestos y sobre todo que sepáis que hay una posibilidad de sacar lo mejor de cada una de esas zonas de luminosidad haciendo varias fotos para poderlas fusionar después. Muchas gracias.